Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el favor de Dios, arrepentimiento y remordimiento. En el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11, relata la historia de la pesca milagrosa. Jesús, en el ejercicio de su ministerio, llegó al lago de Genezaret y ahí lo estaba esperando una multitud de gente que quería escuchar la palabra de Dios. Y él, cuando llegó a ese lugar, se fue directamente a unas barcas que había en la orilla de este lago y se subió a la barca de Simón Pedro. Una vez que ingresó a esta barca, le dijo que se apartara un poco de la orilla y se sentó Jesús y enseñaba la palabra de Dios. Una vez que terminó de hablar a esta gente, le dijo a Pedro que bogara mar adentro y que echara la red. Y lo que hizo Pedro es responderle a Jesús con estas palabras: hemos trabajado toda la noche y no hemos podido sacar ni un solo pez, pero en tu nombre echaré la red. Y enseguida echó la red. Y dice el relato bíblico que se llenaron la red de ellos con abundancia de peces. Tanto así que ellos pidieron a sus compañeros que estaban cerca de ellos que también participaran de esto. Y vino la otra barca y también la otra barca se llenó de peces. Seguidamente vemos cómo Pedro y sus otros compañeros fueron impactados con este favor de Dios, con esta benevolencia de Dios. Y Pedro expresó estas palabras: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Después de esto, vemos cómo Pedro y sus compañeros le siguieron a Jesús. Aquí hay algo importante. Cuando Jesús ingresa a esta barca, y en esta barca él trae el conocimiento de la palabra. Seguidamente vemos cómo la presencia de Jesús aquí en la barca trae también la benevolencia de Dios, el favor de Dios. Se muestra ante ellos con la multiplicación de los peces. Mire que Dios hizo que vinieran de todas las direcciones peces, de manera de que se llenara la red de ellos. Había abundancia de peces. Dios hizo que de todas las direcciones viniesen esos peces. Uno piensa y dice, Dios dijo que solamente un cardumen de peces se dirigiera a estas redes, y de manera de que fue llena esas redes. Toda la noche ellos habían estado trabajando y no habían pescado, no habían podido pescar un solo pez. La diferencia está en que nosotros podemos estar trabajando en muchas cosas, trabajando en la familia, trabajando en una relación que está rota, en un hijo que tiene problemas adictivos, con problemas económicos, deudas, un sinfín de problemas, y no haber resuelto esto. Pero cuando Jesús entra a la barca, resuelve este problema. De igual manera, cuando Jesús es conocido por nosotros, cuando Jesús está ya en nuestra vida, ya no es necesario nuestro esfuerzo, porque la misma presencia de Dios hace que estos problemas sean resueltos. La misma bondad de Dios se manifiesta, el favor de Dios. Todo esto hace que haya crecimiento, desarrollo, multiplicación, abundancia. Dios trae esta bendición sobre esta barca. Dios, de la misma manera que trajo la bendición sobre la barca de Pedro, también la trae sobre tu vida. Él vino con todas las bendiciones. Amén. Por eso es que Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual.
En la carta de Colosenses 3:3 dice, Cristo es el todo y en todos. Y nosotros tenemos la vida de Cristo en nuestra vida. Y si tenemos la vida de Cristo en nuestra vida, lo tenemos todo. O como Pablo le dice a Filemón, en Filemón capítulo 1 versículo 6, todo el bien que está en ti por Jesucristo. Tenemos toda la bendición de Dios. El favor de Dios está con nosotros. Solamente tenemos que hacer uso de nuestra fe. Así como Jesús le dijo a Pedro, echa la red. Esa es una manera de usar también nosotros nuestra fe. Porque cuando nosotros usamos nuestra fe, esta realidad espiritual se va a manifestar en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Necesitamos hacer uso de la fe, echar las redes, pero echar las redes implica un conocimiento previo de todos los beneficios que ha traído la obra de Cristo para nuestra vida. Los tripulantes de esta barca tuvieron conocimiento de el favor de Dios. Seguidamente, ¿qué viene? El uso de la fe y la manifestación con la abundancia de peces. Lo mismo sucede para nosotros. Jesús está en nuestra vida. Nuestra vida es esa barca que ya está en nosotros. Él está morando en nuestras vidas. Lo que sí necesitamos es hacer uso de la fe para disfrutar todos los beneficios que ha traído la obra de Cristo para nosotros. La pregunta sería, ¿qué es primero, si es el arrepentimiento o la bondad de Dios la que se muestra en esta barca? Porque Pedro dijo, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Y seguidamente le sigue a Jesús. ¿Fue primero que Pedro le siguió a Jesús? ¿O fue primero de que Pedro vio la bondad de Dios manifestada en la barca? Y claro que fue primero la manifestación del favor de Dios, de la bondad de Dios. Eso fue primero lo que vio Pedro y sus tripulantes. Ellos vieron el favor de Dios, la bondad de Dios, y respondieron a esa bondad de Dios siguiéndolo. Hoy en día hay muchos predicadores que hablan un evangelio motivado por el temor al juicio, al castigo de Dios. Hablan, si no te arrepientes, vas a perecer. Si no te arrepientes, Dios va a enviar juicio sobre tu vida. Vas a ser condenado, cuando esto no es así. La predicación del evangelio primero debe dar a conocer la bondad de Dios, el amor de Dios. Juan habla acerca de esto en 1 Juan 4:10, cuando dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. Lo primero que la gente debe conocer es el amor de Dios por nosotros. No de su amor por Dios, porque dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Dios está revelándonos acá, haciéndonos conocer que primero nosotros debemos conocer ese amor de Dios por nosotros. Y ese amor de Dios por nosotros fue manifestado ahí en la obra de la cruz, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que Él sea sacrificado por nosotros ahí en la cruz. Y ya más adelante Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Dios porque entendimos el amor de Él por nosotros. Si hoy la gente no viene a Dios es porque lo que está escuchando no son palabras de gracia, sino palabras de condenación, de juicio, de castigo. Y ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio nos revela el amor de Dios por nosotros. En las Escrituras también vemos que Jesús, cuando Él inició su ministerio,
Lo primero que pidió es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En Mateo 4:17. Seguidamente Jesús también dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 5:32. Después también menciona Jesús, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas 3:8. Jesús hablando acerca del arrepentimiento. Y Él diciéndonos que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos dicen que arrepentimiento tiene que ver con abandonar el pecado, alejarse del pecado. Tiene que ver con una acción de tristeza, de lamento. Y en las Escrituras vamos a ver que la palabra arrepentimiento en el idioma hebreo y en el idioma griego. En el idioma hebreo, arrepentimiento en el idioma hebreo consta de 5 palabras, pero en el alfabeto hebreo, que consta de 22 letras, cada letra de este alfabeto contiene una imagen, un valor numérico y un significado. Este alfabeto, que comienza con el alf y termina en el tav, en la palabra arrepentimiento está la letra tav, que es la imagen de una cruz, y al final de la palabra está la letra hei, que su valor numérico es el 5, que significa gracia, y en el intermedio está el shin, bat, el bet. Entonces estas palabras significan regreso. Entonces decimos que es debido a la cruz de Jesús regresar a la gracia. Eso es lo que significa arrepentimiento en el idioma hebreo. Es un regreso a la gracia. Lo que Pedro vio ahí en la barca fue a Cristo. Por eso es que le dijo Señor. Él se arrepintió porque vio a Cristo. De igual manera, aquí en el idioma hebreo, la palabra arrepentimiento significa debido a la cruz de Jesús, regresar a la gracia. Mientras que en el idioma griego significa un cambio de mente, un cambio de creencias, un cambio de dirección. Es un cambio de creencias. El arrepentimiento tiene que ver con creer correctamente. El arrepentimiento significa cambio de mente. El verdadero arrepentimiento resulta de una revelación del inmenso e inagotable amor de Dios. No se centra en las acciones del hombre, no se centra en el juicio de Dios. El verdadero arrepentimiento, estamos diciendo, resulta de una revelación del inmenso e inagotable amor de Dios. No se encuentra en leyes de juicio e indignación. En las Escrituras vemos del Génesis el caso de Esaú, era cazador. Esaú, un día cuando regresó de la caza, y ahí se encontraba su hermano Jacob, y Jacob, él valoraba el favor de Dios, la bondad de Dios, y le pidió a Esaú que le diera su derecho de primogenitura. Y en este derecho de primogenitura había una doble bendición por ser el primogénito. Todos los primogénitos recibían una doble porción de herencia, y Esaú lo tenía. Y lo que le pide su hermano Jacob es que le dé ese derecho de primogenitura, y él le iba a dar a cambio un plato de lentejas. Y como Esaú tenía hambre ese momento, renuncia a ese derecho de primogenitura y se lo da, se lo concede pues a su hermano Jacob. Y Jacob toma ese derecho de primogenitura y le entrega el plato de lentejas. El relato del libro de Hebreos dice que Esaú, después de este hecho, él se lamentó, lloró, procuró nuevamente obtener este derecho de primogenitura, aunque la procuró, dice que no la pudo conseguir. ¿Y por qué no la pudo conseguir? Porque ya no había para él arrepentimiento. Esaú no valoró esta bendición de Dios, no valoró su derecho de primogenitura, no valoró la bondad de Dios que estaba en esta doble porción por ser el primogénito de su padre Isaac. Él menospreció eso, no le dio el valor debido a eso.
Y como no le dio el valor debido a eso, Jacob se lo quitó. Jacob sabía que su hermano no valoraba este derecho de primogenitura. Por eso es que él procuró obtenerla desde el vientre de su madre Rebeca, porque ellos son mellizos, Jacob y Esaú. El que sale primero del vientre fue Esaú, ¿no? Pero dice la escritura que sale también agarrado del talón de Esaú Jacob. Desde el vientre de la madre había este acto de Jacob de apropiarse, de ser el primero, pero vemos que el que nace primero fue Esaú. Por eso él obtiene este derecho de primogenitura. Pero posteriormente vemos que Jacob sí valoró este derecho de primogenitura y la procuró y la obtuvo de su hermano Esaú. En Esaú no hubo arrepentimiento. Sí hubo remordimiento porque él lloró, se entristeció por ello, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. Usted se puede golpear su pecho, estar entristecido, llorar sin parar y aún así haber cambiado. Claro, esto hubo en Esaú. Él se lamentó por este acto equivocado que había tomado, pero no se había arrepentido, porque el arrepentimiento tiene que ver con regresar a la gracia debido a la cruz. Esaú no vio la obra de Cristo. Ellos podían verla, saludarla, como dice la carta de Hebreos, pero él no vio la obra de Cristo. Lo que Esaú vio fueron sus propios actos equivocados, se lamentó por estos actos equivocados, pero en él no hubo un cambio de mente, no hubo un cambio de creencias, un cambio de creencias que lo hagan regresar, debido al sacrificio de Cristo, regresar a la gracia. Él no vio el sacrificio de Cristo, él vio sus propias debilidades, él vio sus acciones equivocadas, pero no estaba viendo el sacrificio de Cristo. Entonces no se produjo en él un verdadero arrepentimiento, porque un verdadero arrepentimiento resulta de una revelación del inmenso e inagotable amor de Dios. Eso es lo que tenemos que ver en el arrepentimiento. En el genuino arrepentimiento tiene que ver con ver el sacrificio de Cristo, no ver tus acciones equivocadas. Tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Tiene que ver con un acto de regresar a la gracia. Claro, en el remordimiento es el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica, nos castiga por haber cometido una acción equivocada que no debimos cometer. Mientras que el arrepentimiento es la conciencia de justicia que ve el sacrificio de Cristo. Dos hombres lo traicionaron a Jesús, dos discípulos lo traicionaron a Jesús. Uno de ellos fue Judas y el otro Pedro. Judas lo vendió a Jesús por 40 monedas de plata. Vemos en el relato bíblico que Judas lloró, se lamentó por sus actos, pero no estaba viendo la obra de Cristo. Él estaba viendo sus propios actos, sus acciones equivocadas que había tomado. Pero esta tristeza que tuvo Judas lo llevó a la muerte. Mientras que Pedro, claro que él le dijo: Señor, por ti estoy dispuesto a morir. Y Jesús le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y así fue, porque antes que cantar el gallo ya lo había negado ya a Jesús 3 veces. Pero vemos que en Pedro se dio un arrepentimiento genuino. Claro, hubo tristeza, pero una tristeza que viene de parte de Dios. Este hombre vio la justicia de Dios, vio el sacrificio de Cristo. Este hombre vio a Jesús su muerte, vio también su resurrección, porque cuando Cristo resucitó, él estuvo ahí presente en el aposento alto.
Él estuvo ahí presente. O sea, en ningún momento Pedro quitó la mirada de Cristo, aun a pesar de que lo había traicionado, aun a pesar de que lo había negado. Pedro no había apartado su mente de Cristo, de su palabra. Y esto es lo que produjo un verdadero arrepentimiento. Él siguió viendo la bondad de Dios, el favor de Dios. Entonces, el arrepentimiento, quiero concluir con esto, el arrepentimiento se produce cuando hay un cambio de mente, cuando hay un cambio de creencias. Si tú estás participando de la iglesia y estás tomando conocimiento de la palabra de Dios, se está produciendo ya arrepentimiento. Porque arrepentimiento tiene que ver con un cambio en nuestras creencias y también con mirar a Cristo, mirar su justicia. El arrepentimiento no se centra en las acciones equivocadas que nosotros podamos haber hecho en el pasado. El arrepentimiento se centra en la justicia de Dios, en el amor de Dios, en la bondad de Dios. Amén. Y cuando nosotros participamos dentro de la iglesia y recibimos la palabra de Cristo, se está produciendo el arrepentimiento. El punto no es arreglar nuestra conducta, el punto es creer correctamente, porque el que cree correctamente vivirá correctamente. El punto por eso no es arreglar la conducta. Y muchos creen que el punto es arreglar la conducta. Nuestro enfoque no está en nuestra conducta, en las acciones equivocadas que hemos tomado. El punto está en creer correctamente, en dirigir nuestra mirada a Cristo, en creer en la justicia de Dios, en el amor de Dios. Eso es arrepentimiento. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo habite en tu corazón, en tu vida, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para que este acto me coloque en ti, para que en este acto pueda ver tu bondad, tu amor hacia mí. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres. El mayor que todos tus problemas es Cristo. En ese amor de Dios también nos fue suministrado la sanidad. Lo único que tenemos que hacer es tomarlo, apropiarnos de ella y darle gracias a Él. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener. Problemas en tu hígado, riñones, pulmones, en tu vesícula, en tus páncreas. Problemas de úlceras, del sistema nervioso, problemas de la visión, audición, de la comprensión del lenguaje, de la articulación del lenguaje, de la motricidad, problemas en la sangre, diabetes, colesterol, triglicéridos, la glucosa. En el nombre de Jesús te declaramos sano. Recibe ahora la sanidad del Señor, que Él lo ha ganado para ti. Recíbelo ahora. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad. Cualquiera sea tu problema, problemas de ansiedad, depresión, estrés, recibe ahora la sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya, te damos toda la gloria a ti, Señor. La gloria y la honra sea a ti por siempre, Padre. Aleluya. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Bendiciones.